Muchísimas gracias. Bendiciones. Bienvenidos a un programa más de Agenda País. Esta noche voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas, el doctor Carlos Romero, el licenciado Henry Valdelomar, el economista Gary Rodríguez, y desde La Paz nos acompaña el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Hoy en el programa estaremos analizando un tema muy importante post-pandemia, el comercio exterior. Licenciado Henry Valdelomar, adelante. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Agenda País. Hoy, nuestro segundo programa del ciclo 2022, vamos a abordar comercio exterior, un tema que genera mucha expectativa. El pasado año hemos estado bastante satisfechos por los resultados que implica la balanza comercial. Ha habido un superávit y este superávit se espera que se siga reproduciendo en los próximos años. Pero para ello vamos a entonces entrar en materia. Doctor Romero, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Henry. Un gusto estar nuevamente en este programa de Agenda País. Un reconocimiento especial a quienes nos acompañan a través de la red PAT. Y obviamente también un saludo especial a nuestro viceministro de Comercio Exterior, el licenciado Benjamín Blanco, y a Gary Rodríguez, que es un experto en estos temas, presidente del IFSE, quien nos acompaña en este programa. Bien, empecemos entonces, licenciado Blanco, a un poco describir cuáles han sido las razones que han permitido que el pasado año hayamos alcanzado un superávit comercial, cosa que no ocurrió durante los últimos 6 años. Licenciado Blanco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para mí también es un gusto poder saludar a todos los que están presentes en este programa, al doctor Carlos Romero, al licenciado Gary Rodríguez. Bueno, entrando en lo que ha sido el comercio exterior, un balance del comercio exterior este año, hemos tenido hasta noviembre de este año, es decir, todavía nos falta un mes, un superávit comercial de más de 1.700 millones de dólares. Esto es algo histórico. Nosotros no teníamos una balanza comercial positiva desde el año 2014, ¿no? Entonces hemos generado un excedente que permite incrementar nuestras reservas internacionales. Hemos vendido más de lo que hemos importado y es importante repasar qué es lo que hemos exportado, que nos ha ayudado a incrementar el monto total de las exportaciones, y qué hemos importado, qué ha incrementado nuestras importaciones y qué es lo que hemos importado menos en relación a otros años. Entonces, yo quiero destacar por un lado que si bien ha existido un crecimiento en lo que son las exportaciones de los productos tradicionales, que se han visto obviamente afectadas en años pasados porque han disminuido los precios internacionales, y este año en parte se han ido recuperando estos precios internacionales, también hemos tenido un crecimiento, y es realmente destacable el crecimiento que hemos tenido en lo que son los productos no tradicionales. Si nos comparamos inmediatamente con el año pasado, con el año 2020 y el 2021, en términos de valor hemos crecido aproximadamente un 54% en los productos no tradicionales. En los productos tradicionales hemos crecido alrededor del 65% en valor. Esto no solo se explica porque hayan incrementado, se hayan nivelado los precios internacionales. Es más, no para todos los productos no tradicionales hemos recuperado los precios que se tenían en el 2020. Hay varios que todavía no han recuperado sus precios. Me refiero a productos muy importantes, como por ejemplo la quinoa, sino que también hemos sido más productivos. Durante el año 2021 hemos tenido también una variación en lo que son las toneladas exportadas. En el caso de los productos tradicionales, hemos tenido una importante variación de un 5.62%,
Eso quiere decir de que este crecimiento de los productos tradicionales se debe en gran medida a un incremento de los precios internacionales, pero también ha habido un crecimiento en el volumen de producción de nuestro país. Y en los productos no tradicionales es donde se ve un fuerte incremento del volumen que hemos exportado hasta llegar a un 24% más de volumen. Entonces, hemos crecido en valor y hemos crecido en volumen. Nuestro país ha exportado una mayor cantidad que el año pasado. Ahora, el otro punto también son las importaciones. Hemos crecido también en importaciones si nos comparamos con el año pasado, pero no en la misma magnitud en la que hemos crecido con exportaciones. Y aquí yo quiero ser muy enfático en algunos rubros de importación. Hemos crecido en las importaciones de suministros industriales, es decir, para poder producir, nuestras empresas requieren comprar suministros, y hemos crecido en un 33% en lo que el valor de las importaciones en suministros. Hemos crecido también en la importación de combustibles y lubricantes. Recordemos que el agro en toda la zona oriental de nuestro país utiliza combustibles precisamente para poder hacer la producción. Ha sido uno de los principales rubros que ha crecido en los sectores no tradicionales, y obviamente al ser los combustibles uno de los elementos que se utiliza para la producción, también ha habido un incremento de las importaciones. Hemos crecido en importación de bienes de capital. Eso quiere decir que este año se ha invertido más, los operadores privados han comprado más bienes de capital para invertir en el país. Hemos tenido un incremento de alrededor de un 8% de lo que son los artículos de consumo, y bueno, también hemos tenido una disminución en lo que son alimentos y bebidas. Hemos disminuido nuestras importaciones en relación al año pasado en aproximadamente un 5% en lo que son alimentos y bebidas. Esto quiere decir que la sustitución de importaciones que ha sido planteada como estrategia por el gobierno nacional está dando resultados. Estamos importando menos alimentos de lo que estábamos importando hasta la gestión pasada. Esto explica por qué tenemos una balanza comercial en este momento positiva, y bastante positiva. Estamos hablando de más de 1.700 millones de dólares. Hay que ver qué sucede cuando le sumemos el mes de diciembre todavía, y seguramente nuestras exportaciones también van a pasar los 10.000 millones de dólares, para este año. Viceministro, muy importantes los datos que usted nos proporciona. Evidentemente, hacíamos notar en un programa anterior que este año que se ha cerrado, el 2021, es el segundo mejor año en términos de exportaciones durante los últimos 15 años, ¿no? Si no me falla la memoria, el 2014 estuvimos en un rango de 12.000 millones de dólares de exportaciones, pero claro, en una coyuntura diferente del precio de los hidrocarburos, ciertamente. Ahora tenemos una producción importantísima, más de 10.000 millones de dólares, como usted lo ha destacado, pero con el aditamento de que han bajado los precios de los hidrocarburos con relación al 2014, y ahora hemos diversificado nuestras exportaciones, sobre todo creciendo significativamente en el rubro de las exportaciones no tradicionales, ¿no? Indudablemente todos estos aspectos son importantísimos. Seguramente vamos a tener datos oficiales consolidados de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, del Ministerio de Economía, etcétera, y de la propia Cancillería, pero la CEPAL advierte como una tendencia general en Latinoamérica el año 2021 que de todas maneras no existe una relación, diríamos, entre el crecimiento de exportaciones y el comportamiento de los bienes de capital. Por lo menos si comparamos por macroregiones en Latinoamérica con relación básicamente a Estados Unidos y Europa, a los países desarrollados, el movimiento en bienes de capital es todavía más débil, y esto obedecería al hecho de que las inversiones se están dinamizando más en los países desarrollados que en Latinoamérica, donde todavía se advierten algunos temores. Es un elemento que le planteo
para su análisis. El otro elemento, la importación de los combustibles. Usted tocaba un aspecto positivo que está vinculado también al crecimiento de la producción agropecuaria, porque ciertamente los combustibles benefician sobre todo en un 90% de diésel a la producción agropecuaria, que ha crecido, ¿no? El sector agropecuario se ha mantenido constante en tiempos de pandemia, especialmente en Bolivia, ¿no? Es decir, el sector agropecuario ha mantenido una tasa de crecimiento el 2020 inclusive del 4% según alguna información que manejamos, y el 2021 que ha crecido mucho más al extremo de superar a las exportaciones tradicionales, y ciertamente favorecido por la subvención de los carburantes, sobre todo del diésel. Pero también hay un elemento preocupante, diríamos. Este crecimiento de importaciones de combustibles al mismo tiempo significa una mayor erogación económica de parte del Tesoro General de la Nación, precisamente por concepto de subvención a los combustibles, ¿no? Este no será un elemento sobre el que hay que trabajar en esta gestión 2022 y en los siguientes años, dado que una compresión del mercado de los hidrocarburos en el contexto externo y una compresión también de las reservas podría significar que crecientemente estemos exportando más combustibles líquidos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ese es un tema que preocupa a propósito de la política hidrocarburífera. Luego, obviamente, los datos generales que usted ha manejado nos avisoran un panorama optimista. Así es. Bueno, empiezo por el tema de los bienes de capital. En el caso de nuestro país, en el caso de Bolivia, el Instituto Nacional de Estadísticas ha registrado precisamente un incremento en la adquisición de bienes de capital en nuestro país. Eso es una señal clara de que en nuestro caso, a diferencia tal vez de algunos otros países, especialmente de la región, ha existido no solamente que se ha mantenido la inversión en lo que es importación de bienes de capital, sino que también se ha incrementado. Los bienes de capital han subido de más de 1.009 millones de dólares a 1.042 millones de dólares, es decir, más o menos un 4%. No solamente que, como digo, que no hemos disminuido la cantidad de importaciones, sino que esto se ha visto incrementado. Obviamente este año hemos tenido una estabilidad que no teníamos en el año pasado, que ha permitido que varias empresas, varios empresarios decidan poder invertir o incrementar las inversiones que se tenían en bienes de capital. También hay que destacar las fuertes inversiones que se ha hecho como Estado para poder reactivar el aparato productivo de nuestro país. Entonces, a diferencia tal vez de otros países, ha existido un incremento en la importación de bienes de capital. Por otro lado, como usted mencionaba, tiene mucha razón en el hecho de que desde el año 2014, que tuvimos alrededor, para comparar los mismos periodos, de enero a noviembre, se tenía alrededor de 12.100 millones de dólares de exportaciones, y ahora estamos llegando vamos a llegar a más de 10.000 millones de dólares en exportaciones. Eso es una muy buena señal, porque como bien usted lo indicaba, los precios de los hidrocarburos no son los mismos que se tenían en ese entonces, y bueno, ahora por primera vez después de mucho tiempo, la producción no tradicional está siendo más representativa de nuestras exportaciones que las tradicionales. Respecto a lo que son nuestras exportaciones de productos agrícolas, tenemos que destacar que el principal rubro que ha crecido ha sido los productos derivados de la soya. Hemos pasado de exportar alrededor de 700 millones de dólares de productos derivados de la soya
a 1.200 millones de dólares, más de 1.200 millones de dólares del 2020 al 2021. Eso significa que casi hemos duplicado nuestras exportaciones y también hemos incrementado el volumen de estas exportaciones. A esto hay que sumarle también los productos derivados del girasol, que también han crecido, y algunos otros productos que son los que más peso tienen en esta canasta, digamos, de productos no tradicionales que exportamos. Usted bien lo indicaba, el precio del combustible en el caso de nuestro país es subvencionado, y gran parte de esta subvención es precisamente para el sector agrícola. Yo creo que aquí es importante poder analizar lo que fue el manejo de las finanzas públicas durante este año. Recordemos que el 2020 se registró un déficit que estaba por el 12.7% y un déficit de la balanza corriente de alrededor, este año hasta octubre llegamos a 6.1, es decir, es casi la mitad del déficit que tenemos en nuestro balance corriente, ¿no? El balance corriente sigue siendo positivo. Tenemos un déficit global, evidentemente, que vamos a registrar a finales del 2021, pero tenemos que considerar que este déficit se debe a que ha habido bastante inversión pública durante este año, durante el 2021. Y obviamente eso va a redituar automáticamente en la capacidad productiva que va a tener nuestro país, por lo que avisoramos un 2022 aún más productivo. Si nos comparamos con los demás países de la región, vamos a ver que Bolivia es el segundo país en Sudamérica que tiene el crecimiento, el más alto crecimiento porcentualmente hablando, comparado con el año 2020. Es decir, realmente las exportaciones están jugando un papel bastante importante. Algo que hay que destacar también, que es para el próximo año se va a encarar un presupuesto general del Estado que tiene un gasto público considerado e inversiones que van a beneficiar, van a desarrollar proyectos y obras de inversión pública que también van a ser importantes para poder seguir teniendo un crecimiento positivo. Entonces, si bien se ha tenido una importación más grande de combustibles, casi el doble de importación de combustibles, también hemos exportado casi el doble de lo que son los productos derivados de las oleaginosas y de la agricultura. El valor de estas exportaciones han subido. Los precios de los combustibles tampoco están como en el 2014, es decir, tampoco compramos el diésel al mismo precio que comprábamos al 2014. Los precios están más bajos dada la coyuntura, entonces también la subvención es menor. Nosotros consideramos que si vemos todo de manera global, vemos que tenemos realmente un manejo responsable de las finanzas públicas y que tenemos un déficit realmente controlable y que va a redituar, ¿no?, en todas las obras de inversión que se están haciendo en la capacidad productiva, como se ha podido ver este año y que seguramente vamos a poder observar el año 2022. Muy importante la información que nos está brindando el viceministro Blanco. Licenciado Rodríguez, un poco rescatando algunos elementos que ha brindado el viceministro y que sin duda constituyen casi como una suerte de impulso hacia un horizonte que puede generar mayor nivel de satisfacciones. Siempre se habla sobre las oportunidades que puede brindar los procesos de integración. Bolivia es parte de la Comunidad Andina de Naciones y en materia de exportaciones específicamente de derivados de la soya, Colombia y Perú resultan ser los principales mercados. Ha habido un incremento, pero el nivel de participación en la balanza comercial total, apenas todavía nuestra participación en la Comunidad Andina asciende al 15%. ¿Cuáles podrían ser los factores que no permiten que sea aún mayor y cómo podríamos en todo caso fortalecer aún más nuestra participación en este rubro, los derivados de la soya? Bueno, en primer lugar, buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa Agenda País. Un saludo para el doctor Carlos Romero, para el viceministro Benjamín Blanco, para el licenciado Henry Valdelomar y para toda la audiencia. Evidentemente, el comercio exterior es una tarea muy importante para cualquier gobierno y dentro de el rubro de las exportaciones.
el rostro social de las exportaciones, más allá de los números fríos, tiene que ver con los empleos que se generan. Cuando usted habla del sector oleaginoso, estamos refiriéndonos a un sector con una gran proyección como es el no tradicional. Se han dado los números de las ventas de minerales, de las ventas de hidrocarburos, que básicamente son recursos extractivos no renovables. Mientras que, a diferencia, las exportaciones no tradicionales son recursos renovables que se transforman, que se industrializan y que tienen un efecto multiplicador enorme sobre la economía. Para darles un dato, usted necesita $1 millón de inversión para generar un empleo en el sector de hidrocarburos. En el sector agropecuario, con $10,000 usted genera un empleo. Entonces, la comparación de las magnitudes no solamente se tiene que ver desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Las ventas no tradicionales el año pasado han significado la cuarta parte de las exportaciones del país, 25%, en números redondos, $2.500 millones, con un muy fuerte componente de agroexportaciones. Cuando hablamos de exportaciones no tradicionales, estamos hablando principalmente de producción agropecuaria, producción agroindustrial, forestal maderera y industrial y artesanal. Dentro de este conglomerado, los alimentos significan el grueso de las exportaciones no tradicionales del país y claramente la soya y sus derivados, como lo ha dicho el viceministro, ocupa un lugar preponderante. Este sector, soya y derivados, el año pasado, en términos cuantitativos, ha tenido un incremento de $545 millones respecto al año 2020, cuando habíamos exportado apenas 700 millones y hoy día casi 1.250 millones. El punto es el siguiente: cuando hablamos de exportar a mercados, implícitamente estamos hablando de competitividad. ¿Qué es la competitividad? Para que la audiencia lo entienda. Generar un producto de calidad a un buen precio y que se coloque con oportunidad en un lugar. Bolivia tiene fuertes limitantes desde el punto de vista de la productividad y la competitividad sistémica. ¿Cómo podríamos aprovechar mejor un mercado como el andino, que en el momento actual prácticamente ya está abierto? Mucha gente no sabe que a través de los acuerdos que ha suscrito, por ejemplo, Perú, que ha suscrito Colombia con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, o con el Mercosur, que son nuestros directos competidores, esos mercados prácticamente ya no tienen una protección arancelaria. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra integración a esos mercados, mejorando la productividad, aumentando nuestra competitividad? Y le decía extra cámara, este año, doctor Romero, este año el país dejó de percibir $600 millones solamente en el sector de la soya por no utilizar la biotecnología. ¿Cómo justificamos esto? Si hemos exportado nosotros más de 2 millones de toneladas de principalmente torta de soya, aceites crudos, aceites refinados, harina, si hubiéramos tenido la productividad que tiene Mercosur, 3 toneladas por hectárea en vez de 2 toneladas como nosotros, hubiéramos generado 1 millón adicional de toneladas de este producto, lo que hubiera significado para el país un ingreso de $600 millones adicionales. Y reitero, detrás de todos estos números está la gente. Y si adicionamos el elemento de la logística de transporte, nosotros prácticamente pagamos el doble del costo de logística de transporte que Paraguay u otros países vecinos, por el tema de nuestra situación de mediterraneidad. Así es, y lo que nos lleva pues a destacar ese esfuerzo que el gobierno hizo en el año 2018, a finales de octubre, de declarar el sistema portuario boliviano mirando hacia el Atlántico para no tener que depender de puertos sobre el Pacífico. Y ahí tenemos nosotros puertos como Puerto Jennifer, Puerto Gravetal, Puerto Aguirre, que si le daríamos un poquito más de atención, y este tema lo hemos conversado con el viceministro Benjamín Blanco, si tuviéramos una agenda fuertemente impulsora de la hidrovía Paraguay-Paraná para que se convierta en un corredor de exportación e importación, nos iría mucho mejor. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra posición exportadora, no solamente en la comunidad andina, que prácticamente es un mercado abierto, sino en el mundo? Es bajando costos. Y bajando costos de logística,
bajando costos de realización y aumentando la productividad en lo que respecta a la materia prima. La industria regional aceitera hoy día está operando en un 60% de capacidad. Si eso subiera a un 100%, también los costos medios disminuyen y obviamente nos hace más competitivos a nivel internacional. Acompáñenos a realizar nuestra primera pausa y al retornar veremos cómo andan las relaciones comerciales entre Bolivia y China. Un espacio para todos. Continuamos con más de Agenda País. En el siguiente bloque estaremos analizando las relaciones comerciales entre China y Latinoamérica. Bueno, realmente es muy dinámico el mundo y sus transformaciones económicas, políticas, comerciales. Lo que está sucediendo en el último tiempo es realmente digno de tomarse en cuenta a propósito del crecimiento acelerado que viene experimentando la China, fundamentalmente en materia comercial, que es en realidad el país que más ha aprovechado los alcances de la globalización contemporánea. Pero fundamentalmente nos llama la atención también el hecho de que China haya desarrollado una estrategia de penetración en diferentes orbes del planeta, con Latinoamérica, con África, muy pragmática, ¿no? Donde no se ha puesto barreras de orden religioso, de orden político, de orden ideológico. Ha sido más bien muy pragmático y con resultados muy contundentes que se muestran a la luz de los números, ¿no? Por ejemplo, la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, perdón, la primera década del siglo XXI, entre 1990 y 2009, promedialmente las inversiones chinas en Latinoamérica representaban 7.000 millones de dólares. El quinquenio 2010 a 2015 habían subido, como se observa en el cuadro, a 64.000 millones de dólares estas inversiones chinas en Latinoamérica. El 2017 alcanzaron la cifra de 160.000, el 2018 180.000 y el 2019 300.000 millones de dólares. Es una información oficial de la Agencia de Aduanas de la República de China. ¿Qué significa todo esto? Que China se ha convertido en el segundo socio comercial más importante de Latinoamérica a nivel del mundo. Es decir, ha desplazado a los países europeos. Significa también que en este contexto post-COVID, China va a ser uno de los principales, o ya está siendo uno de los principales dinamizadores del comercio mundial. Y obviamente representa esto una oportunidad para el país porque es un mercado inconmensurable. Significa también que en lo que se refiere a Latinoamérica, más o menos va a haber una relación polarizada entre Estados Unidos y China por establecer relaciones comerciales crecientes con Latinoamérica. En los últimos 20 años, China ha registrado un crecimiento económico de su Producto Interno Bruto que es realmente significativo. Ha incrementado en 13 veces su Producto Interno Bruto, en tanto que en este mismo periodo de los últimos 20 años, Estados Unidos ha duplicado su Producto Interno Bruto. Es decir, el crecimiento de la China realmente se ha acelerado si lo comparamos con la mayor potencia de los últimos 75 años, que es Estados Unidos, con la mayor potencia emergente, precisamente en el rubro comercial, que es la República de China. ¿Qué proyecciones le provoca a nuestro viceministro Benjamín Blanco este contexto que tenemos del comercio mundial? Realmente China se está volviendo, como usted mencionaba, un país que está empezando a tener cada vez más estrechas relaciones en cuanto a inversiones y comercio con los países de América Latina.
Para el caso de Bolivia, en estos últimos años, la China se ha convertido en un socio comercial estratégico, dadas las propias regulaciones que se tienen en China. Tienen ciertas barreras de acceso a mercados que para poder ingresar se requiere de un alto grado de relacionamiento bilateral. Me refiero prácticamente la experiencia que hemos tenido en los últimos años al sector de la carne. Hay países que simplemente por no tener relaciones bilaterales con China no pueden exportar a ese país productos como la carne y grandes productores. Me refiero, por ejemplo, a Paraguay. En el caso de Bolivia, en los últimos años, China se ha vuelto un mercado interesante porque cada vez tiene un sector de la población que está dejando de ser clase media y pasa a ser clase alta y cada vez prefiere otro tipo de productos de mayor valor que se diferencian, ¿no? del resto, son capaces de pagar mayores precios por cierta producción. El tema de la carne es un ejemplo solamente de todo lo que se le puede exportar y todo lo que se puede lograr con el mercado de la China. Este año vamos a pasar a los $100 millones, pese a las restricciones que existen en las exportaciones, debido obviamente a la necesidad de poder regular el precio de la carne para los bolivianos. Y vemos muy interesante poder llegar a estos mercados con otros productos. Estamos trabajando intensamente, por ejemplo, con el tema de la chía. China es un gran comprador de chía. Nosotros todavía no tenemos habilitación para vender este mercado, y una vez que la tengamos, estoy seguro que la chía poco a poco se va a empezar a convertir en uno de los principales productos de exportación no tradicionales de nuestro país, y eso que ahora ya lo es, ya es un producto importante, pero va a ir creciendo en exportaciones. El mercado mundial, hablamos del comercio exterior ahora un poco, y de las oportunidades que tiene Bolivia en este nuevo mercado, o como se ha vuelto a reconfigurar, digamos, las tendencias de consumo internacional luego de la pandemia, son evidentemente una oportunidad para nosotros. Vemos mercados como el europeo, que cada vez está más interesado en productos orgánicos, mercado también de Norteamérica, que está buscando productos nuevos de alto valor nutritivo. Nosotros somos un país que tiene una riqueza muy grande en cuanto a productos alimenticios de muy alto valor nutricional, de condiciones organolépticas únicas, y precisamente la estrategia para poder diversificar y poder aprovechar las condiciones que existen ahora en el mercado internacional es poder producir productos con muy alta calidad, que sean orgánicos y que obviamente reciban mucho mejor precio de lo que puede recibir un producto que cotiza en la bolsa. No es lo mismo vender una libra de café al precio internacional de $2 que vender un café de altura como el que hemos vendido este año, una libra a más de $30. ¿Eso por qué? Porque son productos que, si bien parecen iguales, el producto es de especialidad, es un café que viene de una zona específica, etcétera. Entonces, la estrategia y la visión es un poco podernos dedicar a estos productos que destacan por la calidad más que por la cantidad. Vendiendo en cantidad, hemos visto los que más se benefician son muchas veces los propios intermediarios, y bueno, hay muchos competidores. No vamos a competir con cacao, por ejemplo, con países como Costa Rica, pero sí Bolivia tiene uno de los mejores cacaos de Sudamérica, y podemos conseguir precios mucho más altos para esos productos, buscando los mercados de especialidad y vendiendo en volúmenes suficientes. Yo creo que este contexto internacional que nos deja la pandemia, este nuevo orden que existe, también estos nuevos actores, por ejemplo, China es un nuevo actor del comercio que ya no solamente está comprando materias primas e insumos, como siempre lo ha hecho, está comprando alimentos y está pagando muy buenos precios. Debe ser aprovechado por países como el nuestro, que tenemos la posibilidad de podernos concentrar en calidad más que en cantidad. Este año el 2021 hemos tenido avances. Como decía, seguimos trabajando en nuestros cafés de especialidad. Hemos suscrito un acuerdo con la empresa Malongo para que nos pueda adquirir café. Estamos viendo hasta 40 contenedores por año de un café que va a ser pagado por el hecho de que viene de una región específica
de nuestro país, por el hecho de que es bajo el marco de comercio justo y por el hecho de que es un café orgánico, va a recibir un precio mayor al precio que puede recibir el café en el precio internacional. Tenemos el tema del cacao, ahora como mencionaba tenemos el tema de la chía, que estamos buscándole mercado en la China. Tenemos los vinos, se ha abierto la posibilidad de poder vender vinos a la Unión Europea, que este es un mercado que puede pagar mucho más de lo que se paga, digamos, por un vino normal, precisamente porque es un vino único, que viene de un lugar de altura. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, más que competir con los commodities internacionales, con las cotizaciones de la producción que se hace de manera masiva, dependiendo de los precios internacionales. Debemos buscar beneficiar a nuestros pequeños productores, dándoles mercados específicos en el exterior, en los nuevos actores internacionales que hoy por hoy, después de lo que ha pasado con la pandemia, buscan precisamente este tipo de productos que son de alta calidad. Yo creo que esos son los desafíos que tenemos ahora. Se ve un contexto global en que los precios internacionales tienen variaciones muy abruptas y precisamente para dejar de tener esa dependencia de esos precios debemos conquistar estos nuevos nichos de mercado. Licenciado Rodríguez, evidentemente el centro de poder se está desplazando a Asia. Tenemos un superávit en relacionamiento con la India, por ejemplo, aunque con China todavía mantenemos un déficit comercial. Pero la población de ambos países, China e India, constituyen poblaciones de una importancia significativa. Estamos hablando de algo más de 2.500 millones de habitantes. Y aquella, digamos, profecía un tanto apocalíptica de la crisis alimentaria se constituye en una oportunidad. El viceministro ha señalado algunos productos que constituyen alimentos y que podrían ser demandados por estos dos grandes estados en términos poblacionales. No se comentó sobre la quinoa que constituyó hace algún tiempo atrás en un producto estrella, que en estos últimos años quizás ha tenido algunas dificultades para incrementar su volumen. Pero ¿cree usted que también podría ser una gran oportunidad el poder incrementar los volúmenes y, por supuesto, la calidad de la misma hacia el mercado chino? Mire, en el comercio internacional nada está escrito en piedra. Eso quiere decir que mercado hay para todo, siempre y cuando se cumplan las condiciones de competitividad, producto de calidad, precio accesible y oportunidad para llegar al mercado. Con eso uno puede atacar o un nicho de mercado por diferenciación o puede atacar el mercado libre, que para el caso, en lo que respecta a Bolivia, es urgente. El nivel de reservas internacionales que tenemos en el momento actual está en una situación que precisa con urgencia incrementarse en función de la estabilidad futura, no solamente del dólar, sino también de la economía en general. Entonces creo que entiendo la preocupación y la visión del viceministro y el apoyo de preocuparse por los pequeños productores, de atacar nichos de mercado, de diferenciarnos en vinos, en granos, etcétera, en alimentos, pero creo que también con un sentido de urgencia debemos entrar en el campo de los commodities, porque eso es lo que va a traer más dólares al país. En el caso de la quinoa, nosotros vemos su desempeño que lamentablemente hasta el mes de noviembre, según información oficial, la quinoa ha caído 34% en valor y ha caído un 25% en volumen. Su precio a nivel internacional ha disminuido apenas un 12%, pero lo que nos debe preocupar es por qué estamos generando menos cantidad de exportación. ¿Por qué estamos tan lejos hoy día cuando tenemos ventas por 57 millones de dólares y en su momento teníamos más de 150 millones de dólares? Nosotros como institución, desde el IPSE, apoyamos la gestión del expresidente Morales el 2013 para ayudar a declarar el año internacional de la quinoa, pero advertimos en aquel momento que si no íbamos vis a vis, o sea, par y paso, en cuanto a la promoción y lo que respecta a la producción, la mejora de la productividad, la competitividad, iba a pasar esto que hoy día estamos viendo. Lamentablemente, la cantidad de producción está disminuyendo, se está mezclando la quinoa boliviana saliendo de contrabando, beneficiando al Perú, que nos ha desplazado en producción, nos ha desplazado también en exportación. Yo quisiera, ahora que estamos tocando el tema de China,
recordar un trabajo muy importante que se hizo con el gobierno entre los años 2015 hasta el 2019, una alianza público-privada que hoy día la vemos reflejada en cifras en el caso de la carne bovina. Esto que se ha hecho en lo que respecta a la carne bovina se debería hacer también en lo que respecta a la quinoa, al amaranto, a la cañagua, el tarwi, etcétera, que son superalimentos, incluso con características organolépticas superiores a la quinoa y que podría tener un gran impacto a nivel internacional. ¿Qué pasó con la carne? En el año 2005, el país exportaba 1.000 toneladas y llegaban $2 millones al país. Sin embargo, el año pasado, en plena pandemia, con todas las restricciones de transporte y logística, llegaron al país ni nada más ni nada menos que $70 millones, estoy hablando en el 2020, durante la pandemia, $70 millones por la exportación de 16.000 toneladas. Y el año pasado, en el 2021, hemos ingresado $95 millones por la exportación de un poquito más de 18.000 toneladas. Comparemos estos datos de un solo producto respecto al 2005. ¿Esto se dio de forma espontánea? No. Dice bien el viceministro cuando manifiesta que hay países que por no tener buenas relaciones con, en este caso, la segunda potencia económica mundial como es la China, no pueden exportar su producto. Y yo aquí quiero destacar este trabajo sinérgico público-privado donde se ha complementado lo que hizo el sector privado con lo que hizo el Estado. ¿De qué hubiera valido que el sector ganadero cruceño hubiera invertido en pastizales, en potreros, en una cadena de frío, en sanidad, en genética, en el aumento del hato ganadero, construcción de frigoríficos modernos, si no hubiéramos tenido la posibilidad de entrar a este mercado? Por oposición, ¿de qué hubiera valido que el gobierno entusiastamente hubiera negociado un protocolo sanitario para abrir el megamercado de la China si no hubiéramos tenido producción? Se hizo las dos cosas al mismo tiempo. Se logró hacer declarar en Francia, en la Organización Internacional de Epizootias, a Bolivia libre de la aftosa para el sector de ganadería bovina, y sobre esa base, ¿no?, con toda la inversión que hizo el sector privado, hemos llegado a estos resultados. Bueno, esto es lo que reclamamos y lamentablemente no se está dando con la celeridad, con la profundidad que fuera deseable para desarrollar aún más este sector y muchos otros. Voy a aclarar, la producción que se ha exportado de carne bovina para llegar a estos $95 millones de divisas que han llegado a Bolivia por un poco más de 18.000 toneladas, no significa ni el 10% del total de la producción nacional. Sí. La proyección que tiene el sector ganadero es tal que nunca va a faltar el alimento en la mesa de los bolivianos, como nunca faltó, doctor, ni siquiera cuando hubo la pandemia. Una cosa que usted dijo y que es cierta, el sector agropecuario fue el único sector real que no paró de crecer. El 2020 creció en relación al 2019 y el 2021 en relación al 2020, y eso también se refleja en las exportaciones. Porque sin duda que las condiciones de la pandemia afectaron más a la manufactura, a la industria, a los servicios. Sin embargo, el sector de la agroindustria mantuvo una dinámica de crecimiento muy importante. Hay una lección aprendida, doctor, en esto. Ajá. El mundo se detuvo de la noche a la mañana, la minería paró, sí, paró la industria, paró el sector hidrocarburos, paró el turismo, paró el transporte, todo paró. Pero el mundo no puede dejar de comer, sí, y alguien tiene que producir esos alimentos, y esos han sido nuestros productores del agro, nuestros agroindustriales, y por esa razón es que el sector agropecuario boliviano ha venido creciendo sobre crecimientos anteriores. Entonces, esta es la salida para Bolivia, y lo hemos dicho desde el IPSE. Y es una actitud además de perseverancia y de audacia constante, diríamos, ¿no es cierto? Claro. Porque obviamente se ha enfrentado riesgos que son de sobra conocidos. Ahora, es importante destacar la experiencia favorable de esta alianza público-privada en sentido amplio, digamos, que ha generado esta exportación de la carne con resultados progresivamente crecientes y que podría ser aplicado a otros rubros. Porque el tema de los alimentos es infinito, es inconmensurable. Hacia el 2030
se proyecta que el 80% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas. Se proyecta también que, actualmente tenemos 19% de las áreas productivas desertificadas por efectos del cambio climático. Entonces, obviamente, en estas condiciones contextuales, el tema de la producción alimentaria y la exportación de alimentos constituye un desafío importante. El viceministro Blanco hacía notar que, afortunadamente, en este momento Bolivia tiene seguridad alimentaria. En lo fundamental tenemos seguridad alimentaria, hemos alcanzado un nivel de soberanía alimentaria inclusive porque no estamos dependiendo de ningún rubro de exportación de alimentos y en el rubro de exportaciones no tradicionales hemos batido récord. Entonces esto es indudablemente un panorama muy auspicioso, pero que sin duda podría ser aún de mucho mayor impulsión con estos pastos productivos que de repente son lo que necesita el país, ¿no? Así es. Bueno, le voy a dar una primicia en su programa. Con los datos a noviembre de este año oficiales por parte del INE, las exportaciones no tradicionales ya han marcado un récord histórico. Nunca antes, ni en la época republicana, ni en la época plurinacional, las exportaciones no tradicionales habían logrado tanto en términos de valor y para los críticos, para los que dicen que esto solo se debe al efecto precio, también en términos de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay condiciones, cuando hay mercado, el sector empresarial, y cuando digo empresario hablo hasta del pequeño productor, que es la gran mayoría, en la pirámide de productores de grano, ¿no? Más del 90% de los productores son medianos o pequeños. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, reclamamos mejores condiciones para aumentar la productividad, estamos hablando de esa gran cantidad de pequeños productores que podrían perder menos, ganar más, reinvertir más y con eso también producir más, exportar más. Y cuando hablamos de exportar, reitero, estamos hablando no solamente de traer divisas que las necesitamos con tanta urgencia, sino de generar empleo de calidad, empleo con sostenibilidad. Porque bien decía usted, la FAO en el año 2012, con el nivel de producción de aquel entonces, dijo que para el año 2050 la población iba a pasar de 7.000 millones de habitantes a 9.100 millones de habitantes. Y dijo que la producción de alimentos para que no haya hambruna debería crecer en un 70%. En el momento actual, por los problemas de cambio climático, la escasez de agua dulce y el encarecimiento del precio de los alimentos, 28% el año pasado a nivel global, hay 800 millones de habitantes en el país, en el mundo, que se van a dormir con hambre. Y ahí está la posibilidad, sin descuidar los nichos de mercado, sin descuidar la manufactura, sin descuidar la economía de servicios, donde somos tremendamente deficitarios, histórica, estructuralmente deficitaria, nuestra balanza comercial, sin descuidar toda esa otra parte de la economía. Creo que si damos el énfasis en el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, que tiene que ver con la reconstrucción de la economía a nivel mundial, también desde el punto de vista de la exportación, podemos crecer con biotecnología y con biocombustibles, sustituyendo importación de combustibles fósiles al más del 7%. Eso está estudiado, lo ofrecemos y lo único que queremos son condiciones para trabajar y eso solamente a través de un mejor y más productivo diálogo. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Viceministro, tal parece que nos estamos asomando a una primavera y todos queremos disfrutar de un verano en materia de comercio exterior. Me gustaría escuchar sus conclusiones en un minuto. Bueno, vemos un 2022 bastante prometedor en lo que van a ser las exportaciones. Como decíamos, existe inversión, tanto de inversión estatal, inversión productiva en nuestro país y también inversiones por lado del sector privado. La predisposición para poder trabajar en alianzas público-privadas, como lo hemos hecho en varias oportunidades, está varias de estas iniciativas que yo mencionaba en su momento, de buscar acceso a mercados para la chía, de buscar acceso a mercados para otros productos en estos grandes mercados, han sido precisamente coordinadas con los propios productores, por las cámaras empresariales, y la idea es que vayamos todos juntos para que se desarrollen las capacidades a medida de que vamos abriendo los mercados. Es cierto de que esto va lento, como decía Gary, pero esto es por efectos de la pandemia.
son los propios países que están tardando en darnos ciertas respuestas en cada uno de los puntos o cada uno de los productos en los que tenemos que abrir mercados. Yo creo que los desafíos para este próximo año son grandes. El doctor Romero hablaba de la necesidad de poder mejorar nuestra competitividad en temas de transporte. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros estamos pagando en costos de transporte un 33% más de lo que paga la media regional, según un estudio que ha publicado la Asociación Latinoamericana de Integración. Ese es un trabajo que tenemos que realizarlo. Tenemos que aprovechar nuestras relaciones con Perú para ver la alternativa portuaria de Hilo. Tenemos que trabajar el tema de la hidrovía, que este año ha estado muy complicada por efectos del cambio climático. Y bueno, varios los frentes que tenemos que abordar, y obviamente un trabajo entre el sector público, entre el sector privado, con los pequeños productores, es fundamental para poder tener nuevos mercados, para poder llegar con nuestra producción al mundo entero. Muchas gracias, viceministro. Las palabras del viceministro en alguna medida expresan el compromiso que tiene el gobierno para seguir explorando. Antes de concluir este programa, quiero dar paso al licenciado Gary, por favor. Muchas gracias una vez más por la invitación. Quiero decirles que como institución de promoción del comercio exterior, sabemos la potencia que tiene el trabajar las exportaciones y las importaciones. Así como este año, con un superávit de más de 1.700 millones de dólares, podemos trabajar sector público, sector privado, para que a través de ello generemos no solamente más divisas, sino también más empleos. Aprendamos de la China. La China en 40 años ha llegado a ser el primer exportador mundial de manufacturas, el segundo mayor importador en el mundo y además la segunda potencia mundial. ¿Cómo lo hizo? A través del comercio exterior. Y el sector privado ha tenido cabida, más allá de la ideología, más allá de las diferencias. Fábricas enteras desde Europa, desde Estados Unidos, Corea del Sur, desde Japón se han trasladado a la China. Eso es lo que tenemos que hacer para que el comercio exterior se convierta en un verdadero instrumento para el desarrollo. Juntos lo podemos hacer. Realizamos una breve pausa en Agenda País y al retornar tendremos nuestras conclusiones. Un espacio para todos. Gracias por continuar con nosotros en Agenda País. A continuación les presentamos nuestras conclusiones. Doctor Romero, adelante. Muchas gracias. Lo voy a decir en términos futbolísticos. Cuando un partido se abre hay que garantizar la mayor cantidad de goles posible. Y en este momento el mundo se ha abierto. Se ha reactivado la economía al extremo que han colapsado las logísticas de transporte, de almacenamiento. Se han multiplicado los fletes de los contenedores, etcétera. Y obviamente estamos viviendo una coyuntura excepcional en términos de precios de commodities en el mercado externo. También una coyuntura muy especial en términos de crecimiento de las exportaciones de alimentos, y esto va a ser una constante, de tal modo que aprovechar los precios de los commodities, fortalecer la producción y exportación de alimentos. Claro, Gary decía 800 millones de personas se van a dormir padeciendo hambre, y podríamos añadir y 2.000 millones de personas tienen déficit alimentario en el mundo actualmente, lo que requiere también que el orden mundial adopte medidas de una mejor participación social en el acceso a la riqueza social, que permita, obviamente, resolver estos problemas sociales con crecimiento económico. Pero lo importante será que generemos las condiciones para un pacto productivo en el país que nos permita aprovechar esta coyuntura mundial y tener una estrategia exitosa de cara a los desafíos que nos plantea el post-COVID. Muchas gracias por habernos acompañado. Así es, doctor Romero, un poco recogiendo su metáfora, un análisis futbolero, podríamos decir que estamos identificando unos centros delanteros muy efectivos, y eso están constituyendo en la producción no tradicional. Está ganando terreno y esperemos que continúe en esa dirección. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Agenda País. Que tengan muy buenas noches.